Mi nombre es Catalina Vadillo García. Llegamos porque la persona que nos compartió la palabra, que ya partió con el Señor, pero su nombre Adrián Calderón, y llegamos hace 32 años, y él fue el que nos invitó ya cuando él consideró el tiempo porque nosotros todavía fuimos consentidos, nos dio hace como un año de estudios y ya después nos llevó a la iglesia. Bueno, pues cuando nosotros llegamos, el lugar ahí de Tlatelolco nada más eran 2 cuartitos y estaban techados de lámina. Un baño provisional también estaba en malas condiciones. Y el recuerdo que yo tengo, que mi impresión cuando llegué ahí fue de que íbamos a trabajar para hacerlo mejor. Eso fue lo primero que mi familia, porque llegamos hermanos también, mis hermanos en sangre, sobrinos, y nuestra primera impresión fue que nosotros íbamos a trabajar para que ese lugar estuviera mejor. Y en cuestión de lo espiritual, pues en una alabanza fue que el Señor me tocó mi corazón y yo quería llorar mucho, pero me aguanté porque yo desconocía cómo era la iglesia cristiana y a mí me dio pena y no lloré, pero en una alabanza fue donde el Espíritu Santo me tocó. Pues para mí, para mi esposo y para mí fue algo, la verdad, que no me esperaba. En otra entrevista que me hicieron, yo dije que cuando recién yo era convertida hace 32 años, me invitaron a una iglesia donde una señora le hicieron el aniversario a la iglesia y llevaba 50 años. Y la señora era una anciana, yo tenía en ese tiempo 34 años. Y ella era una anciana y dijo que ella había nacido ahí y la respetaban como la anciana de la iglesia. Y yo en mi corazón dije, yo quiero ser así, yo no me voy a ir de la iglesia, y cuando yo esté grande como ella, yo quiero ser una anciana de la iglesia de Emaús. Y cuando me dieron esa medalla, a mí me dio pues mucha emoción, mucho sentimiento, porque dije, el deseo de mi corazón se cumplió y le doy gracias a Dios, porque nunca jamás he pensado irme de la iglesia, jamás, no lo he pensado. Y mi familia me dice, tengo un hijo de la edad casi de Iván, y él me dice, mamá, nosotros somos de ahí, es nuestra iglesia. Y yo él admira mucho a Iván, admira mucho a los pastores, porque ustedes saben que esta iglesia está en un lugar que se considera peligroso, donde hay gente difícil, ¿verdad? Y nosotros como familia platicamos, quizás nunca se los hemos dicho a ellos, pero platicamos. No cualquiera, mi hijo habla así, dice, no cualquiera hace eso y se avienta a hacer esas cosas en esta colonia tan peligrosa. Y con gente empezando quizás como yo, ¿verdad? A lo mejor ustedes no, pues tan difícil, ¿verdad? De diferentes lugares, diferentes, aunque seamos del mismo país, pero tenemos diferentes culturas, diferente forma de ser, educación, todo lo que ustedes quieran. Y sin en cambio
nosotros admiramos a los pastores de la iglesia porque ellos batallan con nosotros. El pastor cuando llegó no tenía canas, ni tampoco la pastora. Y ahora ya tienen, porque digo, ay Dios mío, somos un poco difíciles, pero ellos aman la obra, aman a Dios, y aquí están donde Dios los mandó. Por eso es lo que nosotros pensamos, y así seguiremos. En mi caso personal, el de mi familia, hemos decidido, porque nosotros amamos la iglesia, porque ahí conocí de Dios, ahí llegué, y ahí he tenido experiencias muy hermosas de parte de Dios y otras experiencias, y yo he decidido quedarme, no irme, porque como les vuelvo a repetir, en el momento que yo llegué aquello no estaba bien, y el terreno ni barda tenía. Entonces decidimos trabajar. A mí me trae muchos recuerdos. Mi esposo trabajó ahí, como él sabe de la construcción ahorita porque está un poco malito, enfermito. Pero él dijo, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces ahí está el trabajo también de mi esposo, el trabajo espiritual. Y nunca a mí me ha pasado por mi mente irme de la iglesia, porque les vuelvo a repetir, me trae muchos recuerdos. Nunca he pensado irme. Yo amo ese lugar, amo la iglesia, y quiero ver, mientras Dios me dé vida aquí en esta tierra, yo quiero ver toda la palabra que los siervos de Dios que han venido nos ha dado como iglesia. Y cuando todavía no llegaban los pastores Jorge y Minerva, nuestros pastores de la iglesia que tenemos en este momento, pasamos situaciones muy difíciles, y pues ya pertenecemos lo primero que yo llegué ahí es a pertenecer al equipo de oración. Entonces orábamos mucho que Dios nos mandara a alguien, y pues uno le pide a Dios cómo, ¿verdad? Pero el Señor ya sabía. Le decimos, Padre, alguien que nos enseñe bien, porque el padre espiritual que yo tuve, el que me enseñó la palabra, la verdad fue una persona para mí excelente. Nos enseñó la palabra, a leer la palabra, a orar, y yo quería que de igual manera los pastores que estuvieran en la iglesia que nosotros amábamos y seguimos amando, pues nos enseñaran bien. Yo le pedí a Dios, el equipo de oración que estaba en ese momento, le pedíamos mucho a Dios, Señor, mándanos a alguien que nos enseñe el evangelio bien, como tú quieres. Y cuando llegaron los pastores, Jorge y Minerva, pues sé que ellos fueron los que Dios nos mandaron, porque muchos se apuntaron antes de que ellos llegaran. Muchos querían ser pastores, pero a nosotros no queríamos a nadie, no, les decíamos que no. Y algunos nos ponían a ayunar y nos decían, ellos mismos nos decían, no, nosotros no somos de aquí, mi esposa y mis hijos no somos de aquí. El Señor dice que no, que les va a mandar a otras personas, y entonces por eso ahora estamos seguros de que ellos son, por eso los amamos también, los respetamos. Amamos a Iván, a Cindy, a Gary, porque ellos llegaron chiquitos, y yo tengo un hijo, ¿verdad?, que es de la edad de Iván,
Y yo siempre le digo a Iván, pero ustedes díganle el pastor Iván, solamente yo le puedo decir Iván, ustedes no. Y porque los amamos, los vimos desde pequeñitos y amamos a la familia, amamos a la iglesia, y ellos son los que Dios mandó a este lugar. Por eso no hemos decidido, a menos que yo me fuera de esta ciudad a vivir a otra ciudad, pues entonces sí, pues me tendría que ir de la iglesia de Emaús, pero aún no totalmente, porque yo abriría una célula y después ahí sería una iglesia que pertenezca a Emaús.